50. 12 minutos pasaron después de las 3 de la tarde, la temperatura 26.4 y ya estamos con un compañero, con un colega, con un maestro en su profesión, con alguien que insólitamente fue despojado de su micrófono, pero creo que pronto vuelve. Estamos en contacto con Víctor Hugo Morales. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes, un saludo para todos, muchas gracias por la presentación tan generosa. A ver, el otro día dijo en la radio abierta que hacía Radio América que volvía a la radio, lo que no dijo dónde ni cuándo. Todavía por cábala y porque no he firmado, me parece que es delicado no decirlo. Es una buena emisora de las que están bien vistas, AM, y estamos prácticamente finiquitando los hechos, pero siempre queda algo en el camino por resolver, compañeros que van conmigo, que no son muchos por otra parte, porque la radio que me contrata tiene el buen gusto de no querer despedir a nadie, no quedarse sin profesionales, lo cual para mí también es una tranquilidad, aunque a uno le gusta mucho andar con toda la gente que le cae bien en la profesión, pero esto no es tan posible. Estoy contento, estoy con mucha expectativa y empezaría el 4 de abril. Lunes 4 de abril por la mañana. El lunes 4 de abril de 9 a 13, como siempre. Claro, o sea, hay mucha gente que va a volver a escuchar la radio, entre ellos me escucho yo, que yo dejé de escuchar radio. Ha habido buenas propuestas. Yo sé que el programa tenía, para la gente que ama la radio, más que para los oyentes, tenía algunos guiños que lo hacen muy querible para la gente de radio. Yo siempre sufría porque la valoración que se hace de los programas que hacemos normalmente está referido a lo que decimos, a lo que políticamente, por ejemplo, sostenemos, y se pierde de vista cuál es la estética que uno busca de un programa de radio o de televisión. En ese sentido, los colegas saben apreciarlo mejor, y esto que usted me dice a mí me hace mucho bien, porque supongo que más que nada está referido a eso, aunque también hay algo sobre la posición política o periodístico-política que se pueda tener. No, también tiene que ver la línea ideológica, pero también cuando dejó de estar usted en el aire, había un par de radios más, pero es como dice usted, faltaba algo más. Políticamente podíamos estar de acuerdo con algunos programas a la mañana, pero era como que aburrido, ¿viste? Entonces, yo en serio, yo dejé de escuchar radio AM el día que no estuvo más al aire, y pasé a escuchar 102.3, todo el día música. Yo tengo la impresión de que muchísimos profesionales confían en su talento y en su conocimiento y van al micrófono y se sientan y conversan. Cualquiera puede hacer con un poco de facilidad de palabra un programa de esa manera. Yo me mato antes. Es decir, usted me invita a hacer un programa a las 2 de la tarde y pienso cuál es la producción que puede tener a las 2 de la tarde un programa, que no es lo mismo que a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde. Pero lo primero que pienso es la estética del programa, cómo son los cortinados del lugar donde voy a estar. Me parece muy importante eso, y a mí me da la sensación de que eso no es algo que importe demasiado, y a mí me parece mentira. Sería como que un director de cine ponga la cámara de cualquier manera confiando en que, bueno, que lo que vale es el guión de la película, una cosa por el estilo. No sé si el ejemplo es bueno, pero más o menos por ese lado va. Esto es así, aparte cuando te dicen, por ejemplo, que un programa de 2 horas o 3 horas dura 3 horas, ignorando que hay una producción de por medio, ignorando que se trabaja más. En eso de hablar entre la gente de que hace el programa y hacerse un chiste, y acá lo tenemos a fulano que nunca paga nada, y el otro le dice, no, pero vos tampoco pagaste nada, y uno sonríe mientras escucha, pero casi como que nerviosamente, porque a mí no me interesa. Yo no, lo que alguien que ama esto no puede hacer es desperdiciar un minuto. Es decir, puede haber un lugarcito, pero que la frivolidad siempre está bien, por ejemplo, pero depende cuál es el caudal, cuál es la composición del cóctel. Si todo el tiempo es frivolidad, todo el tiempo es jajá, nos reímos y hacemos chiste con el operador y con el que acaba de llamar, qué sé yo, prefiero que no me den un trabajo, ojalá que no me tengan en cuenta. A mí me da la impresión de que hay gente que previamente tiene mucho gusto por el periodismo,
pero la palabra radio no le seduce tanto. Quiere hacer periodismo, quiere hablar por radio. Claro. Y hablar por radio me parece que exige lo que llamamos el encanto de la propuesta. ¿Cuál es la estética? Bueno, ya me estoy reiterando, del programa, ¿no? Igual supongo yo que hablaremos en la semana que inaugure su programa. Así de paso nos dice en qué radio, ya ahí la cábala va a terminar. De paso le mando mi último libro, así que para que lo lea. Con mucho gusto. Así que nada, hicimos un libro que se va a presentar en la Feria del Libro, se llama Relatos del Pensamiento Nacional. Víctor Hugo, ¿volvimos a las relaciones carnales? Sí, evidentemente. A mí Obama no me resulta un personaje antipático. Él hacia adentro de Estados Unidos es un progresista, basta escuchar o ver la persecución de Fox, lo que dicen de él en los Estados Unidos. Yo voy frecuentemente y sé que tiene enorme cantidad de enemigos entre los republicanos y a veces hasta entre los propios demócratas, porque para mí en el espectro político de Estados Unidos está corrido hacia la izquierda, es decir, ha superado lo que llamamos el centro, que es lo que más se ha permitido posiblemente un demócrata en los Estados Unidos. O sea que no tengo nada contra él especialmente, porque la política internacional de Estados Unidos que se le podría adjudicar al presidente, yo tengo la impresión de que es algo que se maneja por el Pentágono, por lo que llamamos el establishment, y que el presidente puede obviamente opinar y hacerlo con peso, pero que no es la voz decisiva. Por ejemplo, si Obama fuera decisivo en política internacional, Guantánamo no existiría, claro. El levantamiento de bloqueo a Cuba ya se hubiese hecho, de la misma manera que en la medida de sus posibilidades ha recompuesto la relación. Pero el hecho de que venga un 24 de marzo provoca un poco más de reacciones, algunos se brotan directamente, porque un presidente de Estados Unidos en estos días aquí, cuando se evocan 40 años de un tremendo insuceso de la historia argentina, en lo que tanto tuvo que ver Estados Unidos como en todos los golpes de Estado que hubo en nuestra América Latina, no deja de ser un tema pesado para nosotros. O sea que hay una coincidencia, porque no debe haber sido, por supuesto, buscado esto, con que Obama esté aquí. Ahora bien, ¿Obama para qué está? Obama está para respaldar, para avalar lo que hace un gobierno que representa a gente que a él lo combate en los Estados Unidos. En Estados Unidos él enfrenta al Tea Party, a los republicanos, al Donald Trump. Bueno, lo que vino a avalar aquí es los republicanos, los Donald Trump, la conjunción de Fox y de Trump a mitad de camino, más o menos. Claro. Y esto lo puede hacer porque los demócratas liberales que piensan en la ley de la libertad de mercado y todo lo demás, permanentemente trabajan para eso. Pero él en Estados Unidos quiere otra cosa, quiere un poco más de igualdad, quiere salud para los más vulnerables. Es decir, él tiene un criterio que se parece al de los presidentes progresistas en muchísimos temas, pero esos presidentes progresistas su gobierno los ha combatido permanentemente y ahora viene a avalar este gobierno implacable, esta violencia institucional que Macri lanza en nombre de el Grupo Clarín sobre toda la sociedad, porque el poder del que hace gala Macri por supuesto que no es propio. Macri es nada más que un representante del poder real y fáctico de la Argentina. Y esto es lo que viene a avalar a Obama. Y eso hace que un personaje que básicamente, a mí por lo menos, no me resulta antipático, en esta ceremonia que se está cumpliendo en la Argentina, me resulte un poco rechazante el rol del presidente de Estados Unidos. Lo que pasa es que Obama, dos cosas. En principio, en la conferencia de prensa, eludió la pregunta sobre la situación de Estados Unidos en la dictadura militar, o sea, no quiso responder. Y lo segundo es que Estados Unidos, o los presidentes de Estados Unidos hacia afuera, son todos iguales, cambian hacia adentro. Perfecta la lectura, la comparto plenamente, porque hacia afuera es ya un entramado muy fuerte. Ya nos hemos acostumbrado a saber que existe un poder real y un poder político. A veces el poder político tiene mucha fuerza. Alfonsín al principio, los Kirchner en la mayor parte de su recorrido, y a veces no tiene demasiado peso. El segundo mandato de Menem, el mandato de la Rúa. Entonces, lo que
se da en los Estados Unidos es una lucha a brazo partido con el poder real. El poder real es fundamentalmente republicano, es conservador, es imperialista, va sobre el mundo como si todos los países fueran kioscos expendedores de sus productos, y así es como conciben al mundo. Por eso Obama, que seguramente lucha contra las cosas que tenían que luchar los gobiernos progresistas de América Latina, aquí viene y avala un gobierno que está muchísimo más a la derecha que él, por supuesto, y que está tan a la derecha como los candidatos republicanos de este momento. Lo que a él, puertas adentro, le parece que está mal, aquí le parece que está bien. Y esa es la distancia enorme que hay entre el presidente de Estados Unidos hacia adentro y hacia afuera. Seguro, cuando usted habla de poder real, nosotros le ponemos un nombre. El poder real hoy son las corporaciones supranacionales, específicamente la más grande corporación es la llamada Bilderberg, fundada por el grupo Rockefeller. Por ejemplo, Bilderberg es dueño del Chase Manhattan Bank, y el Chase Manhattan Bank, que es Rockefeller, es dueño del 5% del New York Times, con lo cual también te controlan desde la prensa desde allá. Y obviamente ponen soldados en cada gobierno donde ellos puedan acaparar. Los diarios en los Estados Unidos han conseguido manejarse desde el punto de vista de lo editorial con un margen mucho más amplio para los periodistas de lo que hay en el resto de América Latina. Sí. En general, los grandes diarios de Estados Unidos tienen una histórica presencia de los periodistas. Lo que sucede es que los periodistas también son del palo. Pero algunos pueden ser más a la derecha, como el Washington Post, o más hacia el centro, para no decir la izquierda, que sería exagerado, en el caso del New York Times. Pero en efecto, el entramado es así de fuerte como en la Argentina. Pero yo creo que en la Argentina lo que llamamos el poder real es mucho más fuerte en términos de comparación que el poder real de los Estados Unidos con respecto al poder político. Aquí directamente direccionó la vida del país hacia donde quiso, tomó el timonel y ahora el país es lo que ellos quieren. A tanto no ha llegado el establishment de los Estados Unidos, a tanto no llega mientras no ganen los republicanos, y yo creo que los republicanos no van a ganar la próxima elección. Por lo tanto, seguirá habiendo un poder político que un poco, no demasiado, confronta con el poder real. Aquí lo que tenemos en la Argentina es un poder político que no es de los que se doblegó ante el poder real, es parte de ese poder real. Claro. Pasando al ámbito local, Víctor Hugo, uno ve el gobierno de Macri con mucha ausencia del Estado, donde el plan de Macri se va concretando, él no está fallando. Ahora también ve al Partido Justicialista, que uno cree, por lo menos, que ha fallado. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su saber y entender? Es muy decepcionante lo que ha ocurrido, lo que está por suceder en el Senado con los fondos buitres. Muy triste. Yo siento una enorme congoja. Tengo más ganas de... estoy más cercano a la tristeza que al enojo. Porque esto es apabullante. Es el mal apoderándose de todo. Porque del PRO me parece que todos esperábamos esta actitud. Pero había una cierta tranquilidad con respecto al entreguismo ante los fondos buitres, porque el Senado estaba manejado, en número por lo menos, por el Frente para la Victoria. Sí. Lo que está ocurriendo, merced a la labor de los gobernadores y sus intereses, es algo que apena notablemente. Y yo creo que todo tiene que ver con la pertenencia que o tienen o quieren tener con ese poder real. Nadie sabe estar afuera del poder real. En la política les es muy difícil, salvo los que cruzaron el Rubicón y ya no le tienen miedo a ese poder real. Por el contrario, les hace bien humanamente desafiarlo. Los demás, los que han llegado hasta la orilla y probaron el agua y estaba muy fría, y entonces ese día no toman un baño y otro día tampoco, la gente que busca el calorcito para poder vivir, que normalmente son personas con un vuelo más corto, con escaso heroísmo en su espíritu, con una valentía que se negocia, que se puede tener en ocasiones, pero que en otras se pierde.
y nos dejan a todos víctimas de una etapa tristísima. Esto va a quedar registrado como un mojón de claudicación de la soberanía, de los sueños. Es muy triste lo que está pasando. Yo, la verdad es que estoy más apenado que indignado todavía. Yo creo que es el triunfo de la billetera sobre la convicción. Sí, pero es algo más, Los gobernadores un poco se refugian en eso, pero hay siempre gente que tiene muchas expectativas, qué sé yo, un Urtubey, por ejemplo. Sí. Él hace buena letra de Macri cuando Macri por algún motivo no le sirva más. Porque a Mañeto, al grupo Clarín, a las corporaciones, le da lo mismo Urtubey, Massa, Macri, Lorenzetti, cualesquiera de los candidatos que serían capaces de hacer lo que el establishment quiera. Ellos consiguieron, por eso es que ahora se escuchan algunas voces ya de las voces que tiene Mañeto, que de vez en cuando lo petardean un poco a Macri, algo le critican, algo dicen. Entonces hay gente que ingenuamente, torpemente piensa, mirá, lo están criticando. Les da lo mismo. Ahora cambiaron el país, lo sacaron como quien toma un bolsillo y lo saca hacia afuera, hacia el exterior. El país ya cambió, entonces a esos, el problema es los Kirchner o Macri, los Kirchner o Massa, los Kirchner o Urtubey. No es un problema Urtubey o Massa. Por lo tanto, o Macri, cuando llegue el momento, ya ha llegado, le van a pegar a Macri. Si lo tienen que sacar no hay ningún problema. Lo que les importa a ellos es que se mantengan estas reglas de juego, claro, en las cuales el poder real se adueñó absolutamente de todo. En ese marco, a ellos les da todo igual. Seguro. Víctor, la última pregunta es, usted vuelve el 4 de abril con un programa de política, como siempre. ¿Va a hacer deporte? ¿Va a relatar fútbol? No, todavía no. Para eso no llegó la oferta, no alcanzó lo que la radio piensa para hacer fútbol también. Hay que ver, hay una emisora que esa empresa quizás tiene en vista para que cuando venga el campeonato largo, allá por julio, se pueda armar un equipo que sostenga una programación de fútbol dentro de una radio. Es decir, a mí me parece que el fútbol, como sucedió con la red en otra época, puede perfectamente sustentar una programación. Porque hay mucho fútbol, lo hay todos los días, sí. Y yo quedé con un equipo en la calle. Así que alguna esperanza tengo, pero está muy difícil todo porque la vida del fútbol por radio, si no hay respaldo televisivo, si no hay... En estos momentos las radios las importantes pasaron a pertenecer todas a empresas que tienen su canal de televisión, que tienen otra salud económicamente y que se pueden permitir perder. Pero una radio que vive de la radio, alguien que tiene solamente una radio, en todo caso una radio de un diario, no puede hacer demasiadas aventuras. Por otra parte, el gobierno, con el cinismo que caracteriza cada uno de los pasos que da, ha impactado sobre la pauta publicitaria quitándola. Poco menos tengo entendido que no da casi pauta publicitaria. Hoy no. Este es un juego deliberado para que los que están fuertes se mantengan fuertes, no tienen ningún problema, y los que están débiles se mueran. Es algo nefasto, hipócrita, maligno que lleva adelante el gobierno, porque las pautas están pensadas para crear un equilibrio entre el que tiene mucho darle menos y el que tiene poco para sostenerlo, y para que haya diversidad de voces, como se entiende en la Unión Europea y hasta en los Estados Unidos. Lo que se hace con la pauta es dirigirla de tal manera que haya un poco más para los que no tienen más remedio que buscar ese sustento como elemento fundamental, porque no pueden acceder a la publicidad privada en los volúmenes que alcanzan los medios más corporativos y más representantes de los criterios corporativos. Así que estamos en una etapa bastante compleja. Víctor Hugo, como siempre, muchas gracias por estar en este espacio de Comunas, y seguramente nos vamos a cruzar en su nueva radio, en su nuevo programa. Por lo menos yo lo voy a ir a visitar. Un gran abrazo.